Sube conmigo, Ignacio Larrañaga. Capítulo 3. Condiciones previas para amar. Es necesario despertar, descartar las ilusiones, ficciones y mentiras, y ver la realidad, tal como ella es. Erich Fromm. Dejar que las cosas sean tal como son. Heidegger. Para entender bien el sentido y la intención de este capítulo, es preciso tener presente las siguientes consideraciones. Hay mucha ambigüedad en el verbo amar. Gran parte de las veces en que parece que amamos, en realidad nos amamos. El corazón humano, como acabamos de ver en el capítulo anterior, es connaturalmente egoísta, y el camino hacia el amor está erizado de dificultades. Como ya nos lo previno San Juan, tanto el concepto del amor como el de la fraternidad fácilmente se prestan para hacer romanticismos. Y en este libro, deseamos ser realistas, por eso queremos comenzar por sanar las raíces. En el capítulo presente explicamos el contraste entre la realidad de la persona y la imagen de la misma. Mostramos, después, de qué manera las agresividades, antipatías y otros conflictos provienen de la fijación en la imagen. Y hacemos un amplio estudio no denunciando sino analizando de todas las posibles distorsiones fraternas. Luego pasamos a mostrar que la imagen es ilusión, y que, tomar conciencia de ese hecho, es una excelente terapia liberadora. La fraternidad presupone conversión y humildad. Explicamos después, cuántas energías se queman, al preocuparse inútilmente por realidades y sucesos que no podemos cambiar. Demostramos, también, cuánta paz importa el hecho de aceptar las realidades que no se pueden alterar. Traemos, finalmente, ejercicios fáciles para superar el nerviosismo y alcanzar la serenidad. De esta manera, el hermano queda en disposición de amar. 1. La ilusión de una imagen. En el observatorio de la vida, tuve el privilegio de contemplar una gran variedad de personalidades. Esta masa experimental de observación dejó en mí un conjunto de convicciones y evidencias por una parte, de intuiciones y presentimientos, por la otra. Todo eso, voy a tratar de colocarlo ordenadamente en las siguientes páginas. La mayoría de las tristezas íntimas del hombre y de sus dificultades, en las relaciones interpersonales, nacen de la imagen que nosotros proyectamos, de nosotros mismos, cultivamos, alimentamos, servimos y adoramos. He aquí la fuente principal de las frustraciones interiores y de las colisiones fraternas. Parece demencia o enajenación, pero se vive a sí mismo, se vive entre el deseo y el temor. La mitad de la vida, el hombre lucha a la ofensiva para dar a luz, alimentar y engordar, inflar la imagen de sí mismo, prestigio personal, popularidad, y la otra parte de la vida lucha a la defensiva, presa de temor, para no perder aquel prestigio. Imagen social. El individuo es una realidad conjunta, y un conjunto de realidades. El individuo tiene una figura física, morfología, medidas anatómicas, altura, color. Tiene un coeficiente intelectual, que puede ser ponderado y mensurado con un test. Tiene, además, una estructura temperamental, caracterología, equipo instintivo, campos de energía, reacciones primarias o secundarias. Todo ese conjunto está presidido y compenetrado por una conciencia que integra todas esas partes. No diré que ese conjunto pertenece a fulano porque, en ese caso, lo haríamos propietario de sí mismo, gran desgracia, sino que digo, todo ese conjunto integrado es fulano, tal individuo. A ese conjunto le endosamos un nombre, por ejemplo, Manuel Pérez. El nombre es una etiqueta para la diferenciación social, pero no altera en nada la realidad del sujeto. Pues bien, a ese nombre, la sociedad lo embiste y reviste de una aureola, digamos así. Esa aureola es lo que llamamos prestigio personal que, en el fondo, no es otra cosa sino la opinión pública favorable sobre tal nombre. Tiene un buen nombre, decimos. La opinión, a su vez, es la visión que la sociedad tiene sobre tal fulano. Así pues, la sociedad que rodea al individuo tiene una imagen, opinión, visión,
sobre tal sujeto. Expresándonos a la inversa, diríamos que tal sujeto proyecta tal imagen sobre la opinión pública. A lo proyectado llamamos el personaje de la persona. A la inmensa mayoría de las personas no les interesa lo que se es, sino cómo me ven. Les interesa la imagen, más que la realidad, la mentira, más que la objetividad. Y así, el hombre de la sociedad se lanza a participar en esa carrera de las apariencias, en el típico juego de quién engaña a quién, de cómo causar mejor impresión. Se podrían escribir libros enteros, demostrando cómo el mundo es un inmenso estadio en el que el orgullo de la vida juega el gran match de las etiquetas, formas sociales y exhibiciones económicas para competir por la imagen social, combate, en el que, a los hombres, no les interesa ser, ni siquiera tener, sino aparecer. Todos saben que están representando y participando de una comedia. Pero, ¿qué hacer? Ya están metidos en el escenario, y no pueden salir de ahí, porque perderían su imagen. Y eso, para ellos, equivaldría a morir. Para gran parte de los mortales, no existe mayor placer que tener una imagen espléndida, proclamada y adorada por las multitudes. Se trata, en el fondo, del deseo idolátrico del hombre, superior a todos los demás deseos y satisfacciones. Pero yo, aquí, no estoy hablando a los mortales del mundo, sino a los hermanos que se reunieron en el nombre de Jesús, y viven en una comunidad. Sin embargo, no raras veces, el mundo se traslada a estas comunidades, y la cuestión del nombre o prestigio personal es, frecuentemente, la raíz de innumerables conflictos y fuentes de fricciones, manifiestas unas veces, sutilísimas, otras. Imagen interior. Hemos dicho que el individuo es un conjunto de realidades, presidido por una conciencia. Si esta conciencia posee la noción exacta de su conjunto, entonces tenemos sabiduría, que significa visión y apreciación proporcional de la realidad. Tenemos, también, humildad. Hay tres palabras que son sinónimas: objetividad, humildad, sabiduría. Pero en contraste con esta sabiduría, puede darse, en diferentes grados, un proceso de enajenación o locura, que consiste en que la conciencia comienza a separarse de la apreciación objetiva de su conjunto, en un doble movimiento. Primero, no gusta ni acepta su realidad, sino que la resiste y rechaza. Al mismo tiempo, desearía ser de otra forma. Ese desearía se transforma paulatinamente en yo deseo. Del desear ser así, pasa insensiblemente al imaginar ser así. Esto es, el deseo desenfoca la visión, y la visión, desenfocada, acaba por enturbiar la imagen de sí mismo, y termina, el hombre, rechazando su realidad y adhiriéndose a la imagen aureolada e ilusoria de su realidad. Después, se pasa a confundir e identificar lo que soy con lo que quisiera ser, imagino ser, y, poco a poco, la simbiosis avanza hacia la profundidad total, hasta que se pierde la noción de la realidad y solo va quedando lo que imagino ser, que levanta vuelo hasta inflarse por completo, en cuanto van aumentando las distancias entre la mentira de la realidad y la realidad misma. Y así, si nos vamos enajenando, alienando, de la realidad, ya estamos entrando, casi insensiblemente, en la esfera de la locura. Vámonos a una montaña y situémonos en un plano inclinado, de pronunciado desnivel. El sol nos bate por un costado, y por el otro nuestro cuerpo proyecta una sombra alargada de 40 metros. Vamos a suponer que yo mido 1,80 m. ¿Cuál es la verdad, y cuál la mentira? ¿Mi altura real o la longitud de la sombra? ¿Dónde está la ficción, y dónde la realidad? 1. La ilusión de una imagen. Y aquí nos encontramos con otra novedad. Ahora entra en juego el elemento emocional. El proceso, explicado hasta ahora, había sido una actividad intelectual. Era una visión, desenfocada y alucinante si se quiere, pero visión. Pero el hombre, aquí y ahora, puede empezar a adherirse, emocionalmente, a la imagen idealizada e ilusoria de sí mismo. Esta adhesión puede tener, en algunos casos,
un carácter morboso, cuando su intensidad vital es desproporcionada. En este caso, el orgullo, la vanidad y el narcisismo pueden alcanzar alturas demenciales. Más aún, cuando la adhesión a su imagen aureolada toma carácter simbiótico, entonces sobreviene un terrible desequilibrio en toda la personalidad, y aparecen depresiones descontroladas, megalomanías, extraños complejos y locuras narcisistas como quien vive en un castillo de cristal, suspendido en el aire. Todo esto se da en la mayoría de los mortales, aunque en diferentes grados, y en un periplo variadísimo de intensidades y coloraturas. Todavía más, la adhesión a su imagen, en ciertos grados, es un elemento positivo para la productividad en la vida, y hasta podría ayudar al crecimiento fraterno. Pero eso no desvirtúa la idea central que estamos desenvolviendo aquí, esto es, que la preocupación por la propia imagen roba la alegría del vivir, y origina gran parte de las dificultades fraternas. Enfrentamiento de las dos imágenes. Ahora, y aquí, se enfrentan y se confrontan las dos imágenes, la social y la interior. Este es el punto de fricción, y aquí comienzan, propiamente, los problemas y desencuentros de la fraternidad. El individuo sufre y está deprimido porque no le aprecian como él cree que se merece. El otro vive preocupado porque siente que su imagen social va perdiendo esplendor, en comparación del brillo que tiene su imagen de sí mismo ante sí mismo. Anteayer, este sujeto sufrió una profunda depresión porque le criticaron. ¿Cómo se explica una crisis tan aguda? En realidad, hubo desproporción entre la pequeña crítica y la tremenda depresión. La tal desproporción fue, precisa y exactamente, la existente entre la imagen social y la imagen inflada que el sujeto se tiene de sí mismo. Este otro hermano no sabe qué hacer, y cómo hacer, para adecuar y hacer coincidir la imagen social con la imagen que tiene de sí mismo. En cualquiera comunidad humana, de repente se forman dos bandos rivales. Cada grupo está capitaneado por su respectivo líder. En un análisis en profundidad, observaremos que se trata de una guerra de imágenes, aunque en la periferia no lo parezca. En la convivencia diaria, hasta puede parecer que las banderas de la guerra tengan un fulgor sacrosanto. Los unos dicen que se trata de preservar los valores religiosos, los otros dicen que se trata de luchar por la promoción social. Sin embargo, detrás de tales banderas, combaten las imágenes con sus respectivos intereses. Esto, ciertamente, no siempre es así, porque, a veces, todo está mezclado, mas sí generalmente, no raras veces, las otras personas de personalidad más apagada, acoplan su propia imagen a la imagen del líder, identificándola simbióticamente, y luchan juntos, haciendo bandera común e imagen común, y los pequeños se sienten crecidos. 1. La ilusión de una imagen. El amor se confunde con el aprecio, expresión y actitud emocional. El aprecio es consecuencia de una opinión favorable, imagen, porque, generalmente, la opinión y el aprecio van juntos. El aprecio es adhesión, el desprecio es rechazo. Y, normalmente, existe aprecio donde existe una opinión favorable. Me ama significa me aprecia. Me aprecia significa tiene una buena opinión, imagen, de mí. En última instancia, en el amor, se libra, casi siempre, la batalla de la imagen. Este individuo se mantiene cerrado, entreabierto o abierto frente a otro, según el aprecio que el primero perciba, de parte del segundo. No me quiere significa no me aprecia. No me aprecia significa tiene una pobre idea de mí. La falta de confianza, en cualquiera comunidad, es debida a la falta de apertura. La falta de apertura se debe a la falta de aprecio, y esto, a su vez, se debe a las imágenes deformadas que mutuamente se tienen los miembros del grupo. Agresividad, complejos, antipatías. En la sociedad humana existe una cantidad ingente de violencia compensadora. Los sujetos irrealizados son frustrados, los frustrados son negativos, y los negativos necesitan destruir,
porque ellos solamente se sienten realizados, destruyendo en los demás aquello que ellos no fueron capaces de construir. Estos frustrados agresivos no perciben, sin duda, la diferencia entre la persona y la imagen. Sería rarísimo solo un psicópata el caso de que alguien quisiera o intentara arruinar la persona del otro. Por eso, los hachazos los dan en la estatua, es decir, en la imagen de la persona, y sienten construirse a sí mismos, derribando y destruyendo las estatuas de los demás. No hay ser más temible que un frustrado. Es capaz de desencadenar cualquier cantidad de energía reactiva, por la vía de compensación, porque la frustración conduce, necesariamente, a la agresión. Los que no hacen nada, necesitan criticar a los que hacen algo. Se sienten felices cuando escuchan, todo va mal. El día en que, realmente, todo marchará mal, el día en que los demás fracasaran, con la consiguiente caída de sus estatuas, estos sujetos negativos se sentirían contentos y aliviados. De alguna manera se sentirían realizados porque, ahora, su estatua fracasada quedó a la misma altura que las estatuas también fracasadas de los demás miembros. Como se ve, siempre estamos metidos en el juego de las imágenes. Es impresionante observar, por ejemplo, lo que sucede con aquellos que abandonan el sacerdocio o la vida religiosa. Meses antes, quizás años, en cuanto están preparando su salida, muchos de ellos critican obsesivamente la institución religiosa, la formación, la autoridad, la misma iglesia. Necesitan destruir, confundir, justificarse, necesitan, en una palabra, que los demás fracasen para paliar su propio fracaso. Existe, en esta destructiva actitud, una complejidísima red de misteriosas motivaciones que sería largo de analizar, y que trasciende el análisis psicológico y nos mete en el misterio de la gracia. El individuo, profundamente desengañado y desilusionado, puede también comenzar a odiar la vida. Si no hay nada ni nadie en quien creer, si la bondad y la justicia no fue más que una ilusión disparatada, si la vida la gobierna el diablo y no Dios, entonces, realmente, la vida se hace odiosa. Lo que se desea demostrar es que la vida es mala, que los hombres son malos, que uno mismo es malo. Aquel que cree y ama la vida, una vez desengañado, se convertirá en un cínico y un destructor. Esta destructividad es la destructividad de la desesperación. El desengaño de la vida lo condujo al odio de la vida. Los acomplejados, no hay que confundirlos con los tímidos, son especialmente peligrosos, en el sentido de la agresividad. Llevan allá abajo, en sus sótanos, un pozo de resentimiento que surge y aflora a la superficie cada vez que se presenta una oportunidad para complicar. Como, en su intimidad, se sienten fracasados, a veces aparecen humildes, y frecuentemente causan impresión de bondad. Pero de repente, nadie sabe por cuáles misteriosos resortes compensatorios, comienzan a molestar, hasta conseguir un clima extraño. Otras veces, todo está en calma y, en el momento menos pensado, sacan desde el subsuelo una singular carga negativa para enrarecer una situación comunitaria, y molestar a una o varias personas, con intrigas y mecanismos complicados, y cuando lo han conseguido, quedan tranquilos y satisfechos. Era una necesidad para ellos. Hay tiempos en que se votan a víctima, se ponen complicados, y permanecen así, como enfermos que necesitan atención, hasta que reciben una completa satisfacción compensatoria. Donde nadie imaginaba, ellos vislumbran segundas intenciones. Frecuentemente son dominados por la manía persecutoria, y no pueden liberarse de esa obsesión. En el día menos pensado amanecen vestidos de tristeza y no lo pueden evitar. El síntoma específico de este grupo es la envidia. La envidia, en sus variadas manifestaciones, es una reacción agresiva. Al sentir, pálida,
su propia imagen ante el resplandor de la imagen del otro. La luz de la imagen ajena deja al descubierto la opacidad de la propia imagen, y se siente la necesidad de eclipsar la imagen del otro. Cuanto más oscura se vea la imagen ajena, más brillante se verá la suya. Cuantos más centímetros quiten a la altura del otro, este otro se siente proporcionalmente más alto, aunque, objetivamente, no haya crecido nada. La depresión nace en la misma tierra, impulsada por los mismos mecanismos. La depresión se parece tanto a la tristeza que, a veces, es difícil percibir sus diferencias, y ambas están enmarcadas, generalmente, en el problema de la imagen. Este individuo está deprimido porque no se siente aceptado, y esto significa, con otras palabras, que dicho sujeto percibe y siente la desproporción entre la imagen que él tiene de sí mismo, y la pobre imagen y poco aprecio que los demás tienen de él. Eso que le sucede en la intimidad, lo manifiesta con expresiones como estas: no me aprecian, es injusto, me destituyeron del cargo, tanto que podría rendir, y no me dan oportunidad. Son envidiosos porque son pequeños. Algún día se convencerán, y vendrán de rodillas a pedir mi colaboración. La depresión, sin embargo, puede tener otras raíces. Cuando se trata de una depresión de carácter maníaco, y acomete violentamente a la persona con cierta periodicidad, en ese caso, la depresión surge desde una misteriosa combinación entre los códigos genéticos y la composición bioquímica de esa persona. Los hermanos que sufren de esta clase de depresión son criaturas dignas de una profunda comprensión y respeto. Antipatías instintivas, no son instintivas, son la evocación de una historia olvidada. Vamos a suponer que yo viví una situación conflictual con un determinado individuo, hace muchísimos años. Aquel recuerdo ya está muerto y enterrado. Si yo, ahora, sin saber cómo y sin promediar fricción alguna, siento una viva repulsa contra este sujeto, es porque aquel individuo de antaño resucitó en este otro, por medio de no sé cuáles asociaciones combinadas. Con otras palabras, el fenómeno debe interpretarse en el sentido de que este sujeto me recuerda y evoca, entre brumas invisibles e inconscientes, a aquel otro que, en otro tiempo, amenazó el fulgor de mi prestigio. A eso llaman transferencia porque se transfiere, normalmente sin darse cuenta, el recuerdo imagen de una persona, ausente en el espacio o en el tiempo, a otra persona presente. Como se ve entre las antipatías, llamadas instintivas, resucitan historias enterradas en el inconsciente. Es bueno tener presente que el fenómeno de la transferencia es extraordinariamente común en las aversiones, bloqueos emocionales. Uno no debe asustarse de sí mismo ni de los demás, al sentirse dominado por emociones en las que renacen y se proyectan, sin darse cuenta, heridas antiguas. Las otras antipatías, las conscientes, con sus secuelas como la agresividad verbal, críticas negativas y bloqueos emocionales, no son otra cosa sino sutiles luchas por la prevalencia de la imagen e intereses propios. Cuando se habla, en la intimidad, con estas personas, enseguida afloran a la superficie las motivaciones de tales antipatías. Él no me apoyó en tal ocasión, en tal oportunidad. Él dio un informe negativo de mí. Él es amigo de aquel otro que me desprecia abiertamente. Si en todos los conflictos interpersonales subyace la preocupación por su efigie, la racionalización indica una manía enfermiza por el prestigio personal. Efectivamente, hay quienes viven de tal manera obsesionados por crear y conservar una buena figura ante la comunidad que su única preocupación es, siempre, quedar bien. Viven temerosos de perder el fulgor de su figura social. Pero sucede frecuentemente, es tan humano, que tienen actuaciones cuestionables, y de hecho, son juzgados y criticados. Entonces tienen explicación para todo. Naturalmente, sus explicaciones son racionalización. Para excusarse, comienzan a moverse sobre la cuerda floja que está colgada entre la verdad y la mentira.
y hay que ver qué acrobacias verbales y mentales necesitan hacer para equilibrarse, para que no peligre la estatua de sí mismos. Ellos no son lo que son, sino lo que aparentan ser, y su imagen está de tal manera identificada con su persona que, si su imagen es amenazada, se sienten en una verdadera angustia de agonía, porque, muerta la imagen, ellos tendrían la sensación de haber muerto, y la racionalización los libra de ese peligro, y, frecuentemente, antes de que nadie les diga nada, ya están dando explicaciones de sus actuaciones, para preservar su efigie de una eventual amenaza. Tienen pavor a la crítica, y los reparos que se hacen a sus ideas, ellos los interpretan como ataque a sus personas. Si son heridos en su figura, se sienten amenazados en toda su existencia. Existe una racionalización especial, típica del mundo clerical de estos tiempos, sobre todo en algunas partes, por la que todo se justifica con teologías y psicologías, de tal manera que ya nada es pecado, todo está permitido, todo depende de la propia interpretación, no existen normas objetivas. La ley necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Impresiona y duele ver cómo muchos hermanos llegaron a ser especialistas en esta racionalización sui generis. Agarran unas cuantas ideas de la pseudoteología, las ideas que les interesa, toman otros cuantos principios de la psicología, sobre todo de la freudiana, hacen de todo eso una brillante y falaz combinación. Y de esta manera acaban por vaciar por completo de su contenido la obediencia, la castidad. Con estas racionalizaciones se quiere dar cobertura al egoísmo con todos sus hijos, y al mismo tiempo amparar la imagen social. Está llena de nobleza y grandeza la actitud del publicano y de todos los publicanos. Soy pecador, necesito cambiar, ayúdenme. Es repugnante la actitud del fariseo y de todos los fariseos. Soy bueno, no necesito cambiar, todo lo que hago está bien por esto y por esto. Y aquí vienen todas las racionalizaciones. En el fondo de ese fenómeno persiste la preocupación egolátrica de la propia figura y de salvar las apariencias. Lo peor que les sucede a los adoradores de sus estatuas, es la pérdida de la objetividad, a la hora de valorar los acontecimientos y a las personas. Por ejemplo, si hay hermanos de la comunidad que no los aceptan a ellos, todo lo encuentran negativo en ellos. Los alumnos de fulano son los más insolentes e indolentes del colegio. La juventud que lidera fulano está llena de frivolidad. La jornada que él organizó fue un fracaso. En realidad fue un gran éxito, excepto en la cabeza de este tal y de algún otro de su cuerda. Al contrario, todo lo que hace él o sus amigos, todo es bueno. Nuestro grupo tiene gente de valer. Mi amigo tiene excelentes cualidades. Nuestro curso es lo mejor del colegio. La jornada que tuvimos fue un éxito, cuando en realidad fue una mediocridad, etc. El juicio del valor, narcisista, es prejuicioso y tendencioso. Habitualmente, ese prejuicio es racionalizado en una forma u otra, y esa racionalización puede ser más o menos falaz, de acuerdo con la inteligencia y la sofisticación de la persona en cuestión. Este individuo tiende a valorar su producción elevadamente, en casi todos los casos. Si se diera cuenta del carácter deformado de sus juicios narcisistas, el resultado no sería tan malo. Pero, habitualmente, el individuo está convencido de que no hay deformación, y de que su juicio es objetivo y realista. Esto conduce a una grave deformación de su capacidad de pensar y de juzgar, ya que dicha capacidad se embota una y otra vez, cuando él trata de sí mismo y de lo que es suyo. El individuo narcisista termina, pues, en una deformación enorme. Él, y sus cosas, son sobrevaloradas, con el evidente daño para la razón y la objetividad. C1, Erich Fromm. 2. Liberación. ¿Cómo librarnos de esas ilusiones que nos arrastran a tanta preocupación íntima y a tanta desventura fraterna? No podemos vivir en esa tensión, balanceándonos siempre entre el nombre social y los sueños imposibles. No es posible la paz interior ni el amor fraterno.
En tales circunstancias, gran parte de nuestras energías son quemadas por esas preocupaciones que están al servicio de los sueños irreales. Causa tristeza comprobar cómo se sufre, cómo se lucha, cómo se forjan tantas espadas y se rompen tantas lanzas por la apariencia efímera de un nombre que, al final, no es la verdad de la persona. Porque lo importante, para la mayoría de los mortales, no es el realizarse sino el que me vean realizado, y llaman realizado no a la productividad efectiva y objetiva, sino al hecho de que la opinión pública me considere triunfante y campeón, y, subidos al potro de la mentira, vamos galopando sobre mundos irreales, temerosos y ansiosos, de la mentira de la vida. Líbranos, Señor, preparad los caminos de la fraternidad, derribad las altas torres, construidas, no con piedras sino con quimeras, despertad de los sueños, renunciad a la adoración de las estatuas vacías, líbrenos Dios de tanta angustia, y permítanos entrar en el reino de la paz. Venga, pues, el reino de la sabiduría y de la objetividad, venga el corazón puro, desprendido de apariencias y liberado de locuras, pobre y sabio al mismo tiempo, porque el pobre siempre es sabio. Despertar. Quede, pues, claro, el secreto de la sabiduría está en esto, en darse cuenta de que el hombre es un vacío, como la sombra. La imagen interior de sí mismo es, también, un vacío, como la ilusión. Nada de eso es real, nada de eso es objetivo. Despertar significa tomar conciencia de que nos preocupamos por algo irreal, de que vivimos al servicio de una ficción, de que estamos haciendo en la vida una representación teatral, como aquellos que fabrican unas figuritas, y hacen gestos, y gastan las mejores energías en esa pantomima. Despertar incluye el convencerse de que lo importante es ser, poner en movimiento todas las potencialidades hacia la máxima plenitud, dentro de nuestras limitaciones. No vale la pena sufrir y preocuparse por apariencias que son hijas de la fantasía. Despertar significa liberarse de la tiranía de las ilusiones. Pues bien, darse cuenta de todo eso ya es liberarse. Solo con eso desaparecen las preocupaciones inútiles, y llega la paz. Por mi observación de la vida, me convencí de que los hermanos, para vivir en armonía fraterna, necesitan, en primer lugar, de la paz interior. Muchas veces y en muchos hermanos, he percibido en sus rostros tensos la falta de paz, y eso era, principalmente, fruto de las preocupaciones íntimas por su efigie, por hablar con una palabra. Y, con esas cargas es imposible desenvolver relaciones armoniosas con los demás. Los hermanos, en cuanto se den cuenta de que están perdiendo la paz por apariencias inexistentes, por causas que no vale la pena de sufrir, van a sentir alivio y paz. Y ahora, sí, podrá haber gozosa armonía con los demás miembros de la comunidad. El hombre y sus energías no fue creado para vivir separado del hermano. No son energías de separación sino de unión. Solo accidentalmente, por excepción, y casi contra natura, las energías humanas son usadas en contra del hermano, porque, por su tensión interna, ellas estaban destinadas a la unión. Amar, realizarse, significa, primariamente repetimos tomar conciencia de que estábamos soñando, acabar con la adoración de mi propia estatua, romper todas las ligaduras que me ataban a mi yo, sentirme libre, ser lo que soy, transformar la agresión en amor, y utilizar tanta energía para estimular, animar y acoger a los hermanos. Nos sentiríamos plenos. Si el lector hiciera una experiencia de despertar, tomaría conciencia de que, la imagen que tanto le preocupaba, era vana ilusión, y entonces sentiría la sensación de un tremendo alivio. Automáticamente se evaporarían las antipatías, los resentimientos, y todo sería paz, unión. Amor, es una experiencia liberadora. Esta es la sabiduría. ¿Qué es el nombre? Una etiqueta acoplada a una imagen, un vestido. ¿Y qué es la imagen? Otra etiqueta, acoplada a la persona, vestido también. ¿Qué significa? ¿Qué es? Por ejemplo,
el nombre de Antonio Pérez. Voz, soporte de aire que sustenta una figura, y la figura sustenta una opinión. Lo importante es la persona. Lo decisivo no es la imagen ni el nombre, sino que yo sea verdad. Producción, amor. Todo esto significa humildad. Este despertar es una verdadera purificación transformadora. Es la conversión que nos introduce en el reino de la sabiduría. La sabiduría nos remite al reino del amor. Ahora sí podemos hablar del amor fraterno. Esta es la disposición que Pablo pedía a los fieles de Filipo, la disposición de Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Siendo omnipotente, no soñó en omnipotencias. Renunciando a todas las ventajas de ser Dios, se sometió a todas las desventajas de ser hombre. Es, en la escena de la pasión, donde resplandece el poder y la sabiduría. Basta mirar a la intimidad de Jesús, y pronto nos daremos cuenta de que él no tenía imagen inflada de sí mismo, no había en él adhesión a su yo porque no tenía yo, y por eso se comportó, en esas escenas, con tanta libertad, tanta serenidad y tanta grandeza. No le importaba nada, ni los insultos ni las injusticias. Estaba desligado de todo. Por eso se sentía libre, porque era libre. Fue libertador. Solo los libres pueden libertar. Al máximo despojo corresponde la máxima libertad. A la máxima libertad corresponde la máxima grandeza. En Getsemaní, el Padre asumió la voluntad de Jesús. Con esta entrega total en las manos del Padre, Jesús quedaba sin nada. No tenía discípulos, amigos, frutos de los trabajos, fama, sangre, vida. Quedaba sin nada. Si no tenía nada, no tenía nada que perder. Era el hombre más libre del mundo porque era el hombre más pobre del mundo. Por eso, nunca se comportó con tanta grandeza y libertad como en las escenas de la pasión. Porque, al que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar? Si Juan dice que, al final, se colmaron todas las medidas de amor en Jesús, fue porque a la máxima humildad corresponde el máximo amor. Lo que sucede también en la fraternidad. Jesús atravesó el escenario de la pasión vestido de silencio, dignidad y paz, porque se había vaciado completamente, había barrido, dentro de él, hasta el polvo de la estatua de sí mismo. Era la pureza total. Por ser tan humilde, se comportó tan grande. Al final nos amó sin medida porque había llegado al colmo del vaciamiento y de la humildad. Para poder amar, es necesario ser pobre y vaciarse al máximo posible. Esta es la manera concreta y eficiente de prepararse para una hermosa fraternidad. Intereses y propiedades. El pobre y humilde Francisco de Asís fue un sabio, porque todo ser despojado tiene una mirada limpia para apreciar la proporcionalidad del mundo. Aquel sabio no intentó fundar una orden sino una fraternidad itinerante de hermanos penitentes y testigos de la resurrección. Le interesaba, por encima de todo, que fueran hermanos. Pero, como era un sabio, se dio cuenta de que es imposible que los hombres de una comunidad sean hermanos. Si, previamente, no son menores, y, a la hora de organizar la nueva forma de vida, coloca el sermón de la montaña como la única condición y posibilidad para que los hermanos puedan establecer relaciones interpersonales de reverencia, apertura y acogida. Hay que comenzar por derribar estatuas, retirar propiedades, desligarse de los intereses propios, vaciarse, barrer hasta los escombros. Dejar todo limpio y expedito para que el hermano haga su entrada en nuestro recinto interior. Solo los puros pueden amar. Los puros son aquellos que no tienen intereses, no tienen nada que defender, no tienen por qué desconfiar y por qué tener sus puertas cerradas, ya que no esconden ninguna propiedad. Solo ellos pueden abrirse, sin recelo y sin cálculo.
a sus hermanos. Francisco de Asís se dio cuenta de que toda propiedad es potencialmente violencia. Siempre sucede lo mismo, la propiedad fácilmente se siente amenazada. Al sentirse amenazada, la propiedad sacude y tironea al propietario, pidiéndole que la defienda del peligro. ¿Es esto lo que significa aquel adagio? Romano res clamat dominum, las propiedades reclaman a su dueño, y entonces el propietario echa mano de las armas para defender sus propiedades. Y se enciende la guerra. Cuando el obispo Guido preguntó a Francisco: hermano Francisco, ustedes, ahora, son pocos, pronto serán muchos, van a necesitar bienes para el sustento diario. ¿Por qué no permites unas propiedades para los hermanos? Francisco respondió: porque si tuviéramos propiedades, necesitaríamos armas para defenderlas. Parece una respuesta ingenua, pero está llena de sabiduría y profundidad. El mínimo y dulce hombre de Asís se dio cuenta, por la observación de la vida, que si los hermanos están llenos de intereses y propiedades, infatuados con su propia imagen, llenos de adherencias a mil cosas, hechos y personas, sucederá que, en la convivencia diaria, saltarán los intereses de los unos contra los intereses de los otros, y la fraternidad volará por los aires, hecha mil pedazos. Esto es, donde había propiedades, se hizo presente la violencia. Basta observar un poco la vida de las comunidades, y analizarla en sus reacciones y motivaciones. Pronto nos daremos cuenta de que, cuando los hermanos se sienten amenazados en su prestigio, en alguna secreta apropiación, saltarán defensivamente a la pelea, para la seguridad de sus posiciones, y de la defensiva pasarán a la ofensiva, y en el seno de esa comunidad, se harán presentes, como chispas de fuego, aquellas armas adecuadas que aseguran las propiedades, a saber, rivalidades, enemistades, venganzas, bloqueos emocionales, críticas destructivas, acusaciones, grupos rivales. En una palabra, allí donde habían propiedades, se hizo presente la violencia, que acabará sembrando división y muerte. Imposible la fraternidad, sin humildad y pobreza de corazón. Por eso, Francisco de Asís, en lugar de decir a los hermanos ámense unos a otros, coloca ante sus ojos el programa de la humildad, y pide a los hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se esfuercen por adquirir benignidad, paciencia, moderación, mansedumbre y humildad, en su peregrinación por el mundo. Es evidente que, si los miembros de una comunidad se colocan en un esfuerzo de conversión, por adquirir mansedumbre, humildad, paciencia, moderación, no es necesario darles grandes explicaciones teológicas ni apremiantes consejos de unidad. Aquella casa será el hogar más gozoso y más dulce del mundo, admiración para los que lo observan e interrogación para los que no creen en Cristo Jesús. El hombre de Asís ve claramente que los enemigos de la fraternidad están dentro del hombre, y pide al hermano que luche decididamente por resistir y vencer la soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este mundo. Estas son las altas murallas que, irreductiblemente, separan al hermano del hermano. Es inútil hablar de amor fraterno, si no hemos saneado el corazón, de todas las hierbas, culebras y espinas. ¿Qué nos hacemos con podar lindamente las ramas, si las raíces quedaron llenas de gusanos? Es imposible ser hermano si no es, previamente, menor. De ahí la nomenclatura dada, con su genial intuición, a sus seguidores, hermanos menores. Por resumir todo, acaba, Francisco, por pedir estas 4 actitudes: humildad, paciencia, pura simplicidad y verdadera paz de espíritu. Palabras preciosas. Si los hermanos no hicieran otra cosa que tomar, como programa de vida, estas 4 palabras, tratando de vivirlas, ya estaríamos, ipso facto, creando la armonía fraterna. Esos hermanos sabrán respetarse, reverenciarse, acogerse, animarse. ¡Qué cosa más estupenda! Cuando los hermanos viven unidos bajo un mismo techo. Desligarse para amar,
es necesario ser libre. Nuestras desgracias provienen del hecho de extender un cordón umbilical, el cual siempre encadena, y por ende, esclaviza. Todo cuanto ata, sujeta, y el sujetado no es sujeto sino objeto. Toda ligadura es, pues, sujeción. Una cosa es tener, y otra retener. Una cosa es usar, y otra apropiarse. Voy a explicarme. Nosotros tenemos, vamos a suponer, cualidades y valores. Tenemos, por ejemplo, inteligencia, simpatía, cargos, estudios. En la clásica mentalidad ascética, siempre se miró con recelo a las cualidades humanas. Usted tiene muchas cualidades. Ande con cuidado porque puede perder su vocación, se decía. Si las cualidades emanaron de Dios, son hijas de Dios, ¿cómo podrían ser enemigas de Dios? ¿Dónde está, pues, el peligro real? El peligro comienza y se consuma cuando se extiende emocionalmente un cordón umbilical, adherencia, ligadura, entre una cualidad determinada y mi yo. Con otras palabras, cuando utilizo tal cualidad, inteligencia, para mi provecho exclusivamente personal, cuando me identifico con mis propias cualidades y valores, y las exploto y las utilizo tanto en cuanto me producen autosatisfacción, vanidad, emoción. Cuando se da el narcisismo puro, todo queda referido a mi yo, aquella intervención que tuve, aquella persona que me alabó, esta colaboración que me han pedido, estas personas tan importantes que me consultan, etc. Y la cabeza anda, durante todo el día, dando vueltas y recordando las cosas emocionantes y satisfactorias para la vanidad, en cuanto va engordando la imagen de su yo, entre delirios de mayores grandezas, y entre mayores temores de perder el brillo de su imagen. A todo esto se llama apropiarse, hacer lo mío, y eso consiste en extender una carga emocional de anexión entre mi yo y esos hechos o personas, mientras el hombre se va transformando en un propietario de sí mismo dentro de una simbiosis esclavizante. Porque, ¿quién sujeta? ¿Quién es el sujetado? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién pertenece a quién? La cualidad a la persona, o la persona a la cualidad. Todo está mutuamente encadenado. Punto. Nadie es sujeto, todos, y todo, están sujetados. Evidentemente, esta persona está incapacitada para amar. Se amará solo y siempre, a sí mismo. No puede amar a nadie. Él amará, en los demás, aquel aspecto que haga referencia, directa o indirecta, a él mismo, en cuanto que resalta, en cuanto lo valora. En una palabra, amará, en el otro, aquello de lo cual, él se apropia de alguna manera. Para poder amar, este sujeto tiene que liberarse de tanta apropiación, y para eso existe un solo camino, desligarse. 2. Liberación. Toda libertad se obtiene cortando una ligadura. Si estoy atado, con una cadena, a una pared, desligar consiste en romper la cadena, y yo quedo liberado. Si estoy acostado, y no puedo dormir porque me molesta el ruido de la calle, significa que yo extendí un enlace entre mi atención y el ruido callejero. Basta desligar tercera atención, y yo quedo libre, y duermo. Antes el ruido era dueño, para mí, porque me dominaba y yo no era libre. Ahora que me desligué del ruido, desentendiéndome, yo soy el dueño del ruido, porque lo domino, soy libre y puedo dormir. Si mi oído funciona normalmente, mi oído, no yo, sigue oyendo, durante toda la noche, el tic-tac del reloj despertador. Sin embargo, el tic-tac no me molesta y duermo en paz, porque mi atención está desligada de ese sonido. Es decir, el cerebro está desligado del oído. Oye mi tímpano, pero yo no escucho. Desligarse es liberarse. No puedo estudiar porque me molesta ese griterío de la casa vecina. Eso significa que extendí una conexión entre mi atención y el griterío. Si corto la conexión, me desentiendo de las voces, es como si el griterío no existiese, y ahora puedo estudiar. Las cosas comienzan a existir desde el momento en que ligo la atención a ellas, avanzando hacia mayor profundidad. Aquellos que dijeron contra mí,
Si yo quedo ligado con aquella crítica, sufro y me irrito. Pero si yo fuese capaz de cortar el enlace entre mi atención y aquella crítica, sería como si aquello nunca hubiese existido, y yo quedaría completamente tranquilo. Llevamos, dentro de nosotros, la llave de la libertad y del amor, el desenlace. La antipatía es una negra ligadura, adherencia, entre mí yo y aquella persona. Existe, dentro de mí, esa sensación amarga de resentimiento, porque yo le doy vida, al recordar a aquella persona y aquellos hechos. Recordar es ligar mi atención con aquella persona. Perdonar es desligarse. Por eso perdonar es liberarse. Si yo fuese capaz de perdonar, desligarme, sentiría un inmenso alivio. El fracaso, y todos los recuerdos ingratos, es una adherencia emocional que extendemos entre mi atención y aquel resultado negativo. En cuanto subsiste ese vínculo atencional, el fracaso duele y oprime. Si consiguiéramos cortar ese vínculo mental, el fracaso desaparecería, como si realmente no existiese. Somos nosotros los que damos vida a nuestras desgracias. Recordar es atarse, olvidar es liberarse. El temor, en general, es una ligadura de mi atención a una persona, a un compromiso futuro, a una enfermedad o un fracaso. Cuando este vínculo es muy fuerte, entonces, además de temor, tenemos angustia. Si fuésemos capaces de desvincularnos de ese enlace mental, desaparecerían todos los temores. Somos nosotros los que damos vida a nuestros enemigos, sean personas o sucesos. El temor de la muerte es el enlace emocional y atencional más vigoroso. Aquí quedan enlazadas dos realidades substanciales, la vida y la persona. Esa ligadura se desvincula con un acto profundo de abandono en las manos del Padre, como Jesús, y llega una inmensa paz. Paz y libertad son, vivencialmente, una misma cosa, causan la misma sensación. Miles de veces escuché las dos expresiones juntas, qué paz, qué libertad. Estoy presentando al lector caminos de liberación para que los hermanos puedan amarse, en la comunidad. Los obstáculos definitivos para el amor están dentro del hombre, y aquí estoy señalando los medios para ver esos obstáculos, para poder amarse unos a otros. La adhesión es un vínculo emocional, y casi siempre inconsciente. Siempre que hay temor, tristeza, envidia, nerviosismo, agitación, angustia o resentimiento, es porque hay, sin darse cuenta, alguna adherencia a personas o sucesos del pasado, presente o futuro, por vía de rechazo o por vía de apropiación. Con la desvinculación mental, consciente y voluntaria, nosotros seríamos capaces de eliminar esos síntomas que acabo de citar. Para ello, es necesario que el hermano se habitúe a darse cuenta de estas vinculaciones emocionales, que se establecen en su interior originados, casi siempre, por mecanismos condicionados y reflejos. El hermano necesita despertar, debe acostumbrarse a detectar tales enlaces mentales, y cortarlos con un acto de voluntad. Sería una excelente terapia purificadora. Con ella, el hermano se sentiría libre, conseguiría la paz, y podría relacionarse armónicamente con sus hermanos. No basta con entender, es necesario ejercitarse. Se necesita paciencia. Los caminos de la libertad, para amar, son estrechos y largos. Debe hacerse acompañar por la esperanza. Dejar que las cosas sean. Causa pena observar cuántas energías consumen inútilmente los seres humanos por preocuparse de sucesos y realidades que ellos no los pueden cambiar. Toda preocupación es adhesión, sea por temor o por deseo. El hombre lo estamos repitiendo para desenvolver relaciones interpersonales armoniosas. Necesita calma y paz, y esa paz es amenazada, frecuentemente, por los acontecimientos que suceden en torno del hermano. En ese caso, el hombre queda adhesivamente fijado en tal suceso, lo que le causa una perturbación general, la cual, a su vez, origina en él reacciones compulsivas frente a los demás miembros de la comunidad. Necesitamos paz para poder amar. Y dos cosas roban la paz y traen la guerra,
La resistencia y la adhesión. La resistencia es una energía liberada en contra de algo o alguien. La adhesión es un enlace emocional tendido entre mi persona y otro alguien o algo. En el temor pueden estar presentes, simultáneamente, dos emociones reactivas, opuestas entre sí, la de la adhesión y la de la resistencia. Vamos a suponer, por vía de ejemplo, que me van a promover de este lugar o de este cargo. Siento resistencia por la eventual remoción porque existe en mí una profunda adherencia emocional a dicho cargo. Hay que puntualizar que el temor es, siempre, una energía desencadenada para la defensa de un interés que se siente amenazado. Para obtener y mantener paz interior, se abre a nuestra vista la vía de una sabiduría, simple y global, que se resume en estos principios. ¿Puede cambiar algo? Cámbielo. ¿No puede alterar nada? Déjelo. Si fuésemos aplicando estas consignas, en cada momento, a la universalidad de la vida, amanecería sobre los horizontes de nuestra alma, el gran día de la paz, profunda y universal. Todas nuestras energías quedarían libres y disponibles para el servicio de los demás. Nuestras angustias provienen de varias áreas. En primer lugar, de la esfera, llamaríamos así, intrapersonal. Se sufre mucho porque se resiste mucho, comenzando por detalles exteriores como medidas anatómicas, color, peso. No me gusta esta nariz, estos ojos, este cabello. Si me avergüenza algo de mi persona, soy mi propio enemigo, y estoy en guerra conmigo mismo. ¿Puede alterar algo de eso? Hágalo. Si no puede cambiar nada, ¿qué se consigue con lamentarse? Deslíguese y déjelo. Los años vuelan. La fiesta de ayer es solo un recuerdo. La juventud se nos escapó como un sueño olvidado, y nunca volverá. Se aproxima el atardecer, y pronto se apagará todo. Todo es irreversible, no se puede dar ni un solo paso para atrás. Inexorablemente caminamos hacia el abismo. ¿Puede cambiar algo de esto? ¿Qué se consigue con protestar? ¿Para qué resistir? Deslíguese y deje que las cosas sean así. Acepte todo, tal como el Padre lo organizó. Muchos de estos conceptos están tratados en el Capitán Eve, y la materia íntegra será exhaustivamente abordada en un libro que espero escribir en el futuro, y que se titulará En tus manos. Acepte con paz el hecho de no ser aceptado por todos. Acepte con paz el hecho de querer ser humilde, y no poder. El hecho de no ser puro como quisiera. Acepte con paz el hecho de que, con grandes esfuerzos, va a conseguir pequeños resultados, y el hecho de que la marcha hacia la perfección sea tan lenta y pesada. Acepte con paz la condición pecadora, el hecho de hacer lo que no quisiera, y el no poder hacer aquello que quisiera. Acepte con paz las leyes inherentes a la condición humana, contingencia, precariedad, mediocridad y toda limitación. En todo esto, ¿puede mejorar algo? Ponga toda la generosidad para transformarlo. Pero cuando, en cada momento, se encuentre con las limitaciones absolutas, deje que las cosas sean tal como son. No resista. Son asuntos del Padre. ¿Alguna vez alguien fue su consejero? Acepte con paz, contra todos los sueños de grandeza inmortal, el hecho de que, después que hayan terminado sus días, todo siga igual como si nada hubiera sucedido en este mundo, como dice Storm en su poesía Una muerta. No puedo soportar que, como siempre, el sol ría, que, como cuando tú vivías, marquen los relojes, toquen las campanas, alternen sin descanso noche y día, que cuando decrece la luz diurna, llegue, como siempre, la noche, y que otros ocupen el lugar en que te sentabas y que nadie parezca echarte de menos. Mientras tanto, los rayos de la luna, filtrados y peinados por las rejas, se entrecruzan sobre tu tumba. No lo puedo soportar. En una palabra, todo sigue igual. Acepte con paz la ley de la insignificancia humana. Acepte con paz el hecho de que los ideales sean siempre más altos que las realidades. Acepte con paz el saber que, en cada empresa que acomete, al final va a encontrarse, casi siempre, con un pequeño regusto a frustración. Acepte con paz su deseo de agradar a todos,
y no poder, el deseo vehemente de llegar a una profunda intimidad con Dios, y que el camino sea tan lento y difícil. Contra todos los sueños de omnipotencia, fósiles de la infancia, se encontrará con tanta limitación, en todas sus latitudes. Saque energías de sus pozos interiores, y si algo puede alterar, sea generoso y supere sus propias medidas y las del mundo. Pero, en la marcha de su vida, no permita que ninguna frontera absoluta le irrite o le deprima. Venza todos los imposibles, aceptándolos con paz. Póngase en las manos del Padre, y el árbol de la paz crecerá en su huerto, y cubrirá todo con la sombra de la paz. En segundo lugar, las angustias provienen también de los acontecimientos, que nacen y mueren fuera de la esfera personal. El hombre, sin embargo, establece una corriente emocional con aquellos hechos o personas haciéndolos suyos de alguna manera, y sufre o goza. No se sabe por cuáles misteriosos impulsos, el individuo extiende una comunicación, sea de simpatía o de repulsa, con tal o cual personaje, movimiento político o sucesos deportivos, y, según como sean las alternativas que acompañan a aquella institución o persona, sufre o disfruta al compás del fracaso o del éxito. Y cuánto sufre, cuánto miedo pasa y cuánta energía quemada. Eventos religiosos, políticos o deportivos, en el área local o mundial, suscitan en el interior del hombre un temblor de emoción. Él y otros miembros de la comunidad viven algunas veces especiantes, tensos, temen, desean, consumen energías. La jornada pasó, el combate concluyó. Gran descarga emocional. Surgen nuevos líderes, otras instituciones. A la resistencia o adherencia a las nuevas situaciones, corresponde euforia o depresión, según los altibajos, y sigue girando la rueda de la historia, mientras se consuma nuestra existencia, y la vida sigue igual. ¿Puede hacer algo para poner orden y mejoría en todo esto? Hágalo. De otra manera, ¿para qué resistir? Deslíguese y deje que las cosas corran y sean. Las leyes decisivas del universo son la impermanencia y la transitoriedad. Todo esto que llamamos fenómeno, eso que vibra y brilla, eso es como la caña de bambú, no tiene sustancia, está vacía. Todo lo visible y temporal está sujeto a un cambio incesante. Todo fluye, todo se diluye, todo está en perpetuo movimiento. Su esencia es moverse, no ser sino acontecer. No existe substancia estable o sujeto general al cual podamos referir los fenómenos empíricos que observamos en el universo o en la historia del hombre. La esencia de la historia, fenomenológicamente hablando, es, repetimos, la transitoriedad y la impermanencia. Todo aparece y desaparece, nace y muere. Abrimos hoy el periódico, y quedamos conmovidos por una noticia internacional. Mañana abrimos de nuevo el periódico, y otra noticia más sensacional. La noticia del día anterior quedó caducada. La esencia misma de la historia es pasar, suceder. En esta ciudad, hace 300 años, vivía una generación, con sus dramas y pasiones. Hace 200 años, otra generación, con sus propios dramas. Hace 100 años, otra generación. Ahora, otra. Después de un siglo, otra. Pasan las generaciones, arrastrando, cada una, sus dolores y alegrías al abismo del silencio. Un día, pasará también la ciudad, llevándose a hombros su carga histórica. Todo cuanto pasa, no tiene esencia. Lo que perece por la acción del tiempo, lo que está sujeto a la corrupción y a muerte, todo eso no es verdad. Las ilusiones del yo y los sentidos exteriores, ofrecen como real lo que, de verdad, es irreal, inútil y doloroso, como aquel que intentara agarrarse a una sombra. La existencia empírica, el rodar de la historia y del mundo, todo eso es algo precario, efímero, ficticio, en una palabra, aparente. Desde la perspectiva de la fe, existe, naturalmente, un sentido y un estilo a lo largo de la transhistoria, y el creyente tiene que combatir con esperanza y paz, colocando todas sus energías. Pero nuestras consideraciones, aquí,
se hacen desde el punto de vista fenoménico. No vale la pena sufrir, alimentar adherencias y rechazos, miedos y deseos, por algo que no tiene consistencia. Este suceso mundial, que hoy nos da pavor, mañana será sustituido por hechos más espeluznantes, los cuales serán sustituidos por otros. Y así, la historia marcha airosa en la rueda voltaria del tiempo, en un perpetuum mobile, sin que exista un sujeto o soporte universal. Ilusiones, apasionamientos, ansiedades, fantasías, miedos, proyectos. Todo es arrastrado inexorablemente al océano de la inexistencia. ¿Para qué sufrir? Nada queda vibrando. Todo es sepultado en el templo del silencio. Igual que los ríos son sepultados en el mar, la transitoriedad impone su ley sobre todo aquello que comienza. ¿Para qué soltar anclas sobre fondos vacíos? Deje que los fenómenos nazcan, brillen y desaparezcan como luciérnagas. El Padre lo dispuso así. Él nunca pasa. Él permanece para siempre. El Padre es la realidad. Cuando uno piensa en ciertas épocas agitadas de la historia de los pueblos, en la historia de las comunidades y en mi propia historia, llena de locuras, histerias, guillotinas, secuestros, caída y sepultura de hegemonías mundiales, auge y colapso de partidos políticos, uno acaba preguntándose, ¿y de todo aquello, qué queda? El silencio, con su manto, lo cubrió todo. Eso que apasiona, depende de usted. En ese caso, reúna las energías y libre el buen combate para mejorar todo aquello que puede ser alcanzado por tu influencia. Pero si no puede hacer nada, si la solución no está al alcance de su mano, déjelo. ¿Para qué quemar energías? Inútilmente. ¿Qué se consigue con resistir un imposible? Todo lo que comienza, acaba. Solo Dios queda, paz en el alma y armonía con los hermanos. Cuando un hermano, mediante la observación y la meditación, llega a la convicción vital de la transitoriedad de cuanto lo rodea, cuando deja que las cosas sean y se desliga emocionalmente de cuanto no vale, no le importa lo que no importa, desde ese momento, ese hermano queda inundado de una paz profunda, lo mismo que cuando el fuego de la lámpara se apaga, al consumirse por completo el aceite. Una roca, en el mar, puede ser combatida por los ciclones, pero ella permanece inconmovible. Asimismo sucede con el hermano que llegó a esta sabiduría, queda tan afirmado en la paz que no lo pueden remover ni las alabanzas ni los vituperios, y alcanza la serenidad de quien está por encima de los vaivenes de la vida. Liberado de la preocupación por el acontecer imprevisible, el hermano permanece como un lago profundo, sereno y claro. Si los hermanos se pusieran en camino hacia la sabiduría y la humildad, qué dulzura vivir los hermanos juntos, cuánta energía liberada y disponible para organizar las batallas libertadoras a favor de todos los explotados y olvidados de este mundo. Cuando un hermano está triste o abatido, o se halla en la cúspide de la crisis, a menudo se deja llevar por la impresión de que esa situación se va a perpetuar. Y eso aumenta su angustia, pero no sucede así. A las pocas horas o días, todo pasó. Si, en el momento agudo, se diera a sí mismo un toque de atención, recordándose que todo es transitorio, se ausentaría la tristeza y nacería la paz. Este hermano llegará, poco a poco, a tener un corazón desprendido, pobre y humilde. Al desligarse, cuando él lo quiere, de hechos y personas, adquirirá un gran dominio de sí y de sus emociones, hasta encontrarse en una latitud a donde no llegan las mareas pasionales. Tiene plena conciencia de sí, pleno dominio de sí, en cualquier circunstancia de la vida. Vive despierto, ya trascendió la relatividad, y colocó las cosas en orden, lo relativo en su lugar, y lo absoluto en su lugar. En este momento se halla en disposición ideal para amar. Su relación con los hermanos de la comunidad estará tejida de comprensión, bondad y fortaleza. Ahora puede meterse en el mundo tenso de la defensa de los pobres y explotados. No se quebrará por las incomprensiones, ni se desalentará por las dificultades. 3. Calmarse, concentrarse,
unificarse. Nerviosismo. La observación de la vida me ha llevado a la conclusión de que el nerviosismo es un producto típico de la sociedad tecnológica en la que vivimos, y es también una de las causas más importantes de los desencuentros fraternos en las comunidades. Es la enfermedad del siglo. Entiendo por nerviosismo una superproducción de energías neuroeléctricas, en estado de descontrol, en una persona determinada. El acento se ha de poner, no tanto en la excesiva carga nerviosa, sino en el concepto de falta de control, porque si las cargas energéticas estuvieran debidamente controladas y canalizadas, una sobrecarga de energía nerviosa podría enriquecer poderosamente una personalidad. Esa incapacidad de control debe de tener diversas causalidades, algunas de las cuales están, seguramente, escondidas en niveles inferiores de la personalidad, como por ejemplo, las deformaciones genéticas, frustraciones. Eso lo dejamos por sabido. Pero la sociedad mecanizada es, según me parece, la fuente principal de los nerviosismos. La televisión y el cine mantienen la imagen en perpetuo movimiento, delante de nuestros ojos. Todas las técnicas buscan la rapidez y la eficacia, y nos meten en una carrera competitiva, casi en estado de guerra psicológica. Vivimos inundados de flashes, de noticias de último minuto. Todo eso constituye una agresión a lo más sagrado de una persona, su integridad interior. ¿Qué se siente? Según los cálculos de Marcuse, la producción industrial internacional da a luz a los enemigos que penetran y atacan la interioridad. Ellas son la dispersión, la distracción y la diversión. El hombre comienza a desintegrarse íntimamente, se le escapan las riendas de los impulsos. En lugar de ser dueño, se siente dominado. En lugar de sentirse unidad, se siente como una yuxtaposición de pedazos de sí mismo, que lo tironean en todas direcciones. Recuerdos por aquí, proyectos por el otro lado, emociones por todos los lados. Y el hombre se siente vencido, por dividido, derrotado por desintegrado. Esto es el nerviosismo. El fruto es el desasosiego. Dicho vulgarmente, el sujeto se siente infeliz. El último eslabón puede ser eso que llaman estrés, es decir, una fatiga depresiva en su estado más profundo, debido a que esa dispersión consumió muchas energías. Quede, pues, claro. La superproducción de energía nerviosa proviene de la desintegración de la unidad interior. No olvidemos cuánta energía libera la desintegración del átomo de uranio. En el último análisis, las enfermedades del alma y los comportamientos inmaduros son acumulaciones nerviosas, instaladas en tal o cual campo de la personalidad. Así, por ejemplo, la misma energía, en tal persona y tal situación, toma la forma de envidia. La misma carga energética, en tal persona, toma la forma de tristeza y así sucesivamente. Si una persona es irascible por naturaleza, cuando ella está excitada, aumenta la ira. Si otro sujeto sufre manías persecutorias, al estar nervioso se agudiza notablemente el grado maníaco. Si un otro tiene tendencias melancólicas, al estar en una crisis nerviosa, sus tendencias pueden alcanzar grados muy altos. Cuando un grupo está dominado por una crisis nerviosa colectiva, enseguida se hacen presentes las respuestas bruscas y otras reacciones compulsivas. De estos hechos, es fácil sacar unas conclusiones. En primer lugar, es imposible la armonía fraterna entre hermanos tensos. En segundo lugar, cualquier ejercicio que los ayude a relajarse y controlarse es un auxilio inestimado e imprescindible para crear una verdadera fraternidad. Ejercicios para serenarse. Quiero hacer constar que todos los ejercicios que voy a describir a continuación, yo mismo los he utilizado numerosas veces, con miles de personas en los encuentros de experiencia de Dios, a fin de preparar a los grupos para el momento de la intimidad con Dios. A lo largo de estos años he ido puliéndolos, cambiando muchos detalles, según los resultados que yo mismo observaba, buscando siempre la mejor practicidad. Expresamente voy a omitir, aquí, ejercicios complicados. Entrego unos medios,
simples y fáciles, que cualquier principiante puede practicarlos, por sí mismo y sin necesidad de guía, y con resultados positivos. Advertencias. 1. Todos los ejercicios deben hacerse lentamente y con grande tranquilidad. No me cansaré de repetirlo. Cuando no se consigue el fruto normal, generalmente es porque falta serenidad. 2. Todos estos ejercicios pueden hacerse con los ojos cerrados o abiertos. Si se ejercita con los ojos abiertos, téngalos fijos, no rígidamente sino relajadamente, en un punto fijo, sea en la lejanía o en la proximidad. A cualquier parte que mire, lo importante es mirar hacia adentro. 3. La inmovilidad física ayuda a la inmovilidad mental y a la concentración. Es muy importante que durante todo el ejercicio reduzca la actividad mental al mínimo posible. 4. Si en el transcurso de un ejercicio comienza a agitarse, lo que al principio sucede con frecuencia, déjelo por el momento. Cálmese por un instante, y vuelva a comenzar. Si alguna vez la agitación es muy fuerte, levántese y abandone todo, por hoy. Evite, en todo momento, la violencia interior. 5. Tenga presente que, en un principio, los resultados serán exiguos. No se desaliente. Recuerde que todos los primeros pasos, en cualquier actividad humana, son dificultosos. Necesita paciencia para aceptar que el avance sea tan lento, y mucha constancia. Los resultados suelen ser muy dispares. Habrá días en que consigue con facilidad el resultado esperado, otras veces todo le será difícil. Acepte con paz esta disparidad, y persevere. 6. Casi todos estos ejercicios producen sueño. Cuando se consigue el relajamiento, es conveniente practicarlos en las horas más desveladas. Para aquellos que sufren de insomnio, se aconseja hacer cualquiera de los 3 primeros ejercicios, sobre todo el primero, al acostarse. 10 minutos de ejercitación lo sumirán en un plácido sueño. 7. Después de experimentar todos los ejercicios, puede quedarse, según el fruto que perciba, con aquel o aquellos que le van mejor. Puede, también, hacer una combinación con varios de ellos. Puede, también, introducir modificaciones, en cualquiera de ellos, si observa que así le va mejor. 8. Después de un grave disgusto, de un momento fuertemente agitado o de una fatiga depresiva, retírese a su cuarto, y unos 15 minutos de ejercitación lo pueden dejar parcial o totalmente aliviado. Para perdonar, para librarse de obsesiones o estados depresivos, utilice estos ejercicios. Al principio no conseguirá resultados, más tarde sí, sobre todo si se deja envolver por la presencia del Padre. Preparación. A cada ejercicio debe preceder esta preparación. Siéntese en una silla o en un sillón. Tome una postura cómoda. A ser posible, no recueste las espaldas. Haga que el peso de su cuerpo caiga equilibradamente sobre su columna vertebral erecta. Ponga las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, y los dedos sueltos. Esté tranquilo, tenga paz, sienta calma. Sin demorar mucho, vaya tomando conciencia de los hombros, cuello, brazos, manos, estómago, piernas, pies, y siéntalos sueltos. Sea un observador de su movimiento pulmonar. Acompañe mentalmente el ritmo respiratorio. Distinga la inspiración de la expiración. Respire profundo, pero sin agitarse. Cálmese. Vaya, poco a poco, desligándose de recuerdos, impresiones interiores, ruido y voces exteriores. Tome posesión de sí mismo. Permanezca en paz. Esta preparación debe durar como unos 5 minutos, y nunca debe faltar, al principio de cualquier ejercicio. Puede hacer estos ejercicios, si quiere, sentado en el suelo, sobre algún cojín, cruzadas las piernas. Si eso le molesta, con las piernas estiradas, apoyándose ligeramente en la pared con todo el tronco, inclusive la cabeza, de tal manera que se sienta completamente descansado, y haga la preparación indicada. Se puede hacer, también, acostado en el suelo, sobre una alfombra,
Eso beneficia a la columna. O en la cama, boca arriba, extendidos los brazos junto y a lo largo del cuerpo, a ser posible sin almohada. Sí, en cualquiera de estas posturas, siente molesto algún músculo o miembro, debe cambiar de posición hasta encontrar la postura descansada. Ejercicio del vacío. ¿Qué se pretende? Signo de interrogación. Sucede que las tensiones son acumulaciones nerviosas, localizadas en los diferentes campos del organismo. La mente, el cerebro, los produce, pero se sienten en los diferentes lugares del organismo. Si paramos el motor, la mente, entonces aquellas cargas energéticas desaparecen, y la persona se siente descansada, en paz. Este ejercicio consigue, pues, dos cosas: relajamiento y control mental. ¿Cómo se practica? Signo de interrogación. Puede practicarse de cualquiera de estas tres maneras. A. Primero, preparación. Después, con gran tranquilidad, pare la actividad mental. Siéntase como si su cabeza estuviera vacía. Experimente como si en todo su ser no hubiera nada, pensamientos, imágenes, emociones. Pare todo. ¿Le ayudará a conseguir esto? Sí, suavemente, va repitiendo nada, nada, nada. Haga eso durante unos 30 segundos. Luego descanse un poco, después vuelva a repetirlo. Y así, practíquelo unas 5 veces. Después de practicar bastante, tiene que sentir que, no solamente su cabeza sino también todo su cuerpo, todo está vacío, sin corrientes nerviosas, sin tensiones. Sentirá alivio y calma. B. Preparación. En el primer momento, cierre los ojos. Imagínese estar ante una inmensa pantalla blanca. Con esto, su mente queda en blanco, sin imágenes ni pensamiento durante unos 30 segundos más. Abra los ojos, descanse un poco. En el segundo momento, cierre los ojos. Imagine estar ante una pantalla oscura. Permanezca en paz. Su mente quedará a oscuras, sin pensar ni imaginar nada, durante unos 30 segundos o más. Abra los ojos, descanse un poco. En el tercer momento, imagine estar ante una piedra grande. Esa piedra se siente pesada, insensible, muerta. Mentalmente, haga como que usted fuera como esa piedra, y siéntase como ella, y quede así inmóvil durante medio minuto, o más. Abra los ojos, descanse. En el cuarto momento, usted imagine ser como ese gran árbol. Siéntase por un minuto como ese árbol, vivir sin sentir nada. Abra los ojos. Tiene que encontrarse aliviado y descansado. C. Preparación. Tome el reloj en sus manos. Quede inmóvil, mirándolo. Con gran tranquilidad, fije sus ojos en la punta del segundero. Siga con su vista el rotar del segundero, durante un minuto, sin pensar ni imaginar nada. Su mente está vacía. Repita eso unas 5 veces. Si se le interfieren las distracciones, no se impaciente. Elimíneslas, y continúe tranquilamente. A modo de evaluación, pregunté muchas veces a los grupos, ¿cuál de las 3 modalidades les ayudaba a conseguir el vacío? Casi unánimemente me respondían que la primera modalidad. Letra A. Ejercicio de relajamiento. ¿Qué se pretende? Este ejercicio pretende, directamente, relajar y pacificar todo el ser. Indirectamente, consigue el dominio de sí y la concentración mental. Consigue, también cuando se hace bien, eliminar las molestias neurálgicas, y aliviar los dolores orgánicos. ¿Cómo se practica? En primer lugar, la preparación. Cierre los ojos. Hágase presente todo usted, su atención completa, en su cerebro, identificándose con su masa cerebral. Con atención y sensibilidad detecte aquel punto exacto que le molesta o está tenso. Con gran tranquilidad y cariño, muy identificado con ese punto, comience a decir, pensando o hablando suavemente: cálmese, sosiéguese, esté en paz. Repitiendo varias veces esas palabras, hasta que la molestia desaparezca. Luego pase, con su atención, a la garganta,
y haga lo mismo hasta que todo quede relajado. Después pase al corazón, identifíquese atencionalmente con ese noble músculo, como si fuera una persona diferente. Es necesario tratarlo con gran cariño, ya que lo maltratamos frecuentemente. Cada euforia y cada disgusto es una agresión. Quede usted inmóvil, y con paz y cariño, niegue, cálmese, funcione sosegadamente, más lentamente. Repita esas palabras varias veces hasta que el ritmo cardíaco se normalice. Los tesoros más grandes de la vida serían esos dos: control mental y control cardíaco. ¿Cuántos disgustos se evitarían? Estarían de sobra muchas de las consultas médicas. Se prolongaría la vida y se viviría en paz. Con paciencia y constancia pueden adquirirse. Luego pase al área grande del estómago y pulmones. Recuerde dónde se siente el miedo, la ansiedad y la angustia. En la boca del estómago. Quede inmóvil, y detecte, con atención y sensibilidad, las tensiones y las acumulaciones nerviosas, y tranquilice todo diciendo las mismas palabras de arriba. Si en este momento siente algún dolor orgánico, pase mentalmente ahí, y alivie ese dolor con las palabras de arriba. Punto. Reinando la calma en su interior, haga un paseo rápido por la periferia del organismo. Sienta que la cabeza y el cuello, en su parte exterior, están relajados. Sienta que están sueltos y relajados. Los brazos, las manos, espalda, abdomen, piernas, pies. Punto. Para terminar, experimente, de un golpe e intensamente, lo que voy a decir en este momento. En todo mi ser reina una completa calma. Ejercicio de concentración. ¿Qué se pretende? Dos cosas. La facilidad para controlar y dirigir la atención. Y en segundo lugar, unificar la interioridad. ¿Cómo se practica? Haga la preparación. Quieto, tranquilo, con la actividad mental reducida al mínimo posible. Perciba el ritmo respiratorio. No pensar, no imaginar, no forzar el ritmo. Simplemente percibir el movimiento pulmonar durante unos 2 minutos. Sea espectador de sí mismo. Después, más inmóvil y tranquilo todavía, quede atento y sensible a todo su organismo, y detecte en alguna parte de su cuerpo los golpes cardíacos. Repito, en cualquiera parte de su cuerpo. Cuando los haya localizado, vamos a suponer, por ejemplo, en el contacto de los dedos, o en otra parte, quede ahí, centrado, atento, inmóvil durante unos 2 minutos, escuchando. Finalmente llegamos al momento más alto de la concentración, la percepción de su identidad personal. ¿Cómo se hace? Es algo simple y posesivo. No pensar, no analizar, sino percibirse. Usted percibe y usted, simultáneamente, es percibido. Usted queda concentradamente consigo, identificado consigo. Para conseguir esta impresión, que es la cima de la concentración, le ayudará el decir suavemente varias veces: fulano, diga mentalmente su nombre. Yo soy yo mismo, yo soy mi conciencia. Ejercicio auditivo. ¿Qué se pretende? Concentrarse. ¿Cómo se practica? Haga la preparación. Quede inmóvil, mirando a un punto fijo. Tome una palabra y vaya repitiéndola lentamente durante unos 5 minutos. En cuanto todo va desapareciendo en su interior, solo queda la palabra y su contenido. Las palabras pueden ser estas: paz, calma, nada. Para ayudar a la oración, puede ser: mi Dios y mi todo. Ejercicio visual. ¿Qué se pretende? Concentración y unificación. ¿Cómo se practica? Haga la preparación. Tome una imagen, por ejemplo una figura de Cristo, de María, o un paisaje. En una palabra, una estampa que a usted le evoque mucho. Colóquela en las manos, delante de sus ojos. Con gran tranquilidad y paz, extienda su mirada sobre la imagen durante 1 minuto. En segundo lugar, durante unos 3 minutos, trate de descubrir los sentimientos que la imagen evoca para usted: intimidad, ternura, fortaleza, calma. En tercer lugar, trate de identificarse con esa imagen.
y sobre todo con los sentimientos que descubrió, y acabe el ejercicio impregnado con esos mismos sentimientos.